hemos invitado el día de hoy a Rodrigo Galván. Él es director de la firma encuestadora de las Eras Demotecnia y le damos como siempre la bienvenida a este espacio. Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Noches ya, sí. Tengo muchas dudas, varias. No sé qué tantas. Yo también. Exacto. No sé qué tantas compartimos contigo, porque seguramente tendrás muchas dudas también, pero hay algunas de las que sí tienes datos y hay y que posiblemente no puedas compartir, como por ejemplo, hubo una pregunta que fue la que se transparentó el día en que se dio a conocer el resultado. La pregunta era muy directa: ¿a quién prefieres para la elección del... no me acuerdo cómo era textual, pero era ¿a quién quieres tal? Pero había otras preguntas. Rodrigo, sí eres así, ¿no? Había otras preguntas que representaban el 25%. ¿Cuáles eran esas preguntas? Lo que pasa, ahorita te las digo, lo que pasa es que tú podías haber perdido las otras 5 preguntas que con ese 25%, como no se iban en porcentaje, sino es ¿quién ganó esta pregunta? Ah, pues Juan. Juan tiene el 75%. Ya está. No es de que tienes el 40%, no, tienes el 75%. Mira, las otras eran quién va a cumplir, quién es honesto, opinión positiva. Es una serie que Morena venía preguntando. Pero no importa, porque con que ganaras esa pregunta, aunque perdieras las otras 5, ibas a ser el candidato, ¿no? O sea... Salvo que políticamente ahí hay respuestas que sí pueden ser muy importantes, que pueden definir mira, perfiles. En una encuesta, sí, pero a ver, me voy a regresar tantito, ¿no? Primero, fíjense, a lo mejor si les explico estos un par de puntitos muy rápido, se van a aclarar varias dudas y si no, rápido les hago. Miren, primero, fíjense que qué raro que el que perdió se esté quejando, ¿no? Es algo nuevo, no lo habíamos visto nunca, que yo estoy sorprendido, ¿no? No sé ustedes. Primera. Segunda, es un proceso inédito. Nunca se había hecho algo así. Les pongo algunos ejemplos. Nunca habíamos usado la boleta circular, nunca habíamos encuestado con 7 personas atrás de nosotros, ponernos de acuerdo dónde vernos para ir a con el encuestado, el encuestador junto con las otras 7 personas. Nunca habíamos capturado las boletas, estas boletas enfrente de los representantes con cámaras y ellos caminando atrás de nosotros. Nunca había ocurrido eso. Nunca había ocurrido que mi encuestador no trajera el cuestionario, que estuviéramos esperando a la gente de Morena para que nos trajera la urna con las boletas foliadas, ¿no? Nunca habíamos hecho, por ejemplo, meter el folio de una boleta versus el folio del resto del cuestionario. Bueno, el primer punto es que todo fue desde cero. Y gracias a muchos acuerdos políticos y muchos acuerdos técnicos con nosotros, los encuestadores, terminamos en tiempo y forma. Eso es importantísimo. En mi caso, levanté el 100% de las secciones que se me encargaron. Levanté el 100% de los cuestionarios a los que me comprometí. En el caso de Jorge Buendía fue un número también muy cercano al 100%, ¿no? Quiero decir, ya es un logro. Segundo punto, esto no fue una elección, fue un ejercicio demoscópico. A mí me daba mucha risa que la gente decía, es que vamos a impugnar una boleta, vamos a impugnar una sección. Está perfecto, pero si tú quitas esa sección, las que se quedaron valen más. No son votos. En una votación, a ti te quitan una urna y te la impugnan y los votos que estén ahí se te descuentan. ¿Cierto? En una encuesta, sí. no. Sí, bueno, en una encuesta no. En una encuesta tú quitas 10 cuestionarios, que es lo que vale una sección, quitas 10 cuestionarios y el resto van a valer más. Es muy fácil, porque se ponderan.
¿Me explico? No es una votación. Me parece que trataron de llevar... A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una pequeña encuesta aquí de 3. Que levante la mano quien cree que Marcelo Ebrard no entiende de esto y no entiende de encuestas. No, Okay. bueno. Todos creemos que sí entiende de encuestas, Sí entiende. ¿verdad? Ok. Sí. ¿Ustedes creen que Marcelo, 9 de cada 10 encuestas publicadas antes de este proceso le daban más de 10 puntos de ventaja a Claudia? ¿Qué tenía que ocurrir para que en 60 mendigos días cambiara eso? Entonces, si no va a cambiar y ya es, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Tronar el proceso. Desde que insacularon a De las Heras e insacularon a Jorge Bonilla, yo estuve todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche soportando ataques del equipo de Marcelo. Se los digo clara y francamente. ¿Por qué? Porque esto era una encuesta. Él sabía que la encuesta no la iba a ganar. Tiremos el proceso. Ahora, los argumentos que nos dan, si ustedes ven todas las inconsistencias que él da, son políticas. Pongo un ejemplo. Por cierto, a mí solo me ponen una que dicen que levanté sin representante, levanté con el representante esa sección que él dice de Adán y de Manuel Velasco. O sea, es falso, ¿no? Habría que ver cada una. Yo vi la mía, yo solo tengo una y eso fue lo que ocurrió. Bueno, pero una de las impugnaciones más grandes que había es que la gente de Claudia específicamente conocía la muestra y fue a operar las secciones. Y entonces llegaron aquí afuera de mi casa y tapizaron de Claudia. Primero, habría que demostrar que te tapicen la calle quiere decir que inmediatamente tú vas a decir, ya la prefiero. Porque la pregunta no es si sabe quién es o si la conoce. La pregunta clara es, ¿usted a quién prefiere? Yo no sé si hay una relación directa entre que te tapicen la calle y la prefieras. A mí me parece que es exactamente lo contrario. Eso es me empieza a caer exactamente mal. lo contrario. No, a mí me empiezan a caer mal cuando me tapizan la calle. Bueno, ¿sí? Eso, claro. Pero como encuestador, como ejercicio demoscópico, Alex Álvaro, es claro, yo voy a levantar en donde está la sección y la única condición que había es que la casa a la que está encuestando no tuviera ningún tipo de publicidad, ni siquiera de gente de otros partidos. Y eso se respetó. Eso se respetó. ¿Sí me explicó? A ver. Sí, claro. Ahora, en todo momento, hasta donde sabemos, y tú lo sabes porque tú sí estuviste en la entraña de principio a fin de este proceso, los representantes de Ebrard estuvieron siempre presentes. En mi qué caso, momento Álvaro, se retiraron, Rodrigo? Eso es bien importante. ¿Y por qué lo hicieron? Eso es bien importante. Exacto. Eso es bien importante. Yo, miren, no quiero caer en el mis, yo sí hice la tarea. No quiero caer en eso, pero me parece que es importante aclarar. Estuvieron atrás de mí todo el proceso, no me encontraron ni una falta de ortografía, incluso cuando me sentaron en el banquito de los acusados y tú te equivocaste, ¿en qué elección? En Edomex. No es cierto, yo no publiqué Edomex. Pueden hablar con el que me contrató. Y el que me contrató les dijo, no, sí, él fue el más cercano, ¿no? Entonces, desde ese momento yo los tenía encima de mí. O sea, que si alguien les puede decir cómo estuvo el tema con los representantes de Marcelo, fui yo. Fui la única casa encuestadora en donde Marcelo estuvo en el 95% de las entrevistas. Es decir, primero, pues hay que felicitarles porque operativamente lo hicieron bien. Conmigo estuvieron cerquita, ¿ok? En el 95%. El día de la captura, hagan de cuenta que eso era unas primarias gringas en un megasalón en el World Trade Center con corrales estos de vallas. Allá está De las Heras, allá está Buendía, allá está Géliga, allá está Mercaí. Yo no sé si pensaron que en mi corral vendían algo, hijo, porque estaban lleno, lleno de gente. O sea, no, mi corral era una cosa
y estuvieron 24 horas sin parar tratando de impugnar. Hay que reconocerle a la gente del partido. En mi corral la encargada fue la secretaria Citlali, que se fletó urna por urna. A ver, esta sí pasa, esta no pasa, esta sí pasa. Me quitaron 6 boletas, imagínense. De las 2,500, ¿no? Sí, sí, a mí. Estoy hablando a mí. O sea, sí. Dame explícame el universo, Rodrigo, porque se lo explicas a la audiencia. Sí. Que te quiten 6 boletas, ¿qué significa? ¿Es mucho, es poco, es nada? ¿Qué es? Miren, 6 boletas no es nada, ¿no? Pero además podían ser muchas más. Pero lo que hace una muestra bien hecha, que es lo que fue el caso de esta, es que es tan sólida que casi te pueden quitar, no sé, en el caso del CES, de la Comisión de Encuestas, la encuesta madre, la encuesta de Morena, le quitaron el 14% de sus boletas, que son más o menos como 400, ¿no? Y su resultado fue idéntico al mío. Es que ese es el tema. A ver, el ejercicio demoscópico fue sólido en comparación de lo que se publicó antes y en comparación entre las 5 empresas que hicimos la encuesta. Por Dios, no nos dejaron ir al baño. O sea, no es de que, oye, yo le soplé a la de Morena. No nos dejaron ir al baño. Entonces, me preguntan, ¿dónde se pararon? Entraron, otra vez, un reconocimiento a la operación y a la organización del partido Morena, de cómo puso las urnas y todo, y la secrecía, ¿no? Impresionante, se los digo. Bueno, llegaron a la hora de la captura, ¿no? Se sentaron un representante de cada corcholata, de cada aspirante, alrededor de mi computadora, de mis computadoras, para ver que lo que yo capturaba y lo que ellos contaban era cierto, era igual, ¿no? Cosa que está. Y ahí la gente de Marcelo, en mi caso, me pusieron al más duro, solo sé que se llamaba Esteban, con notario público, que yo creo que no se lo esperaban, les hizo firmar a quién representaban y su nombre. Y a los 20 minutos que estábamos allá adentro, estos señores se pararon y de manera acordada se salieron del salón. Ellos sí estaban adentro del salón y se salieron de ese salón. A Malú no la dejaron entrar porque no dejaron entrar a nadie más que a las 5 personas que habían puesto para revisar las urnas. Es decir, si hubiera querido entrar el representante de Claudia, no hubiera podido entrar porque el acuerdo era un representante de cada aspirante por casa encuestadora. Los 5 de Marcelo, de manera acordada, se salieron. ¿Por qué no pudieron volver a entrar? Primero, porque no lo intentaron. Pero segundo, porque no teníamos celulares, no sabíamos qué estaba pasando afuera y la secrecía de lo que estaba pasando allá adentro se tenía que respetar. Nadie, ni Durazo, ni Mario Delgado pudieron salir del salón y volver a entrar. O sea, perdón, Álvaro. No. Es muy importante lo que Rodrigo Galván, director de las Eras de Motecnia, le está contando a usted, porque en medio de tantas especulaciones, de muchas denuncias de Marcelo y de su equipo, es importante saber qué fue lo que auténticamente aconteció en esa enorme salón del World Trade Center cuando el jueves se procesaron los datos. A mí me gustaría también preguntarte, Rodrigo, se ha generado una controversia y hay quien, por lo que dijo la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, se ha generado el argumento de que fue un cochinero a partir de lo que ella, en un pedacito de lo que dijo,
Miren. Es que vale más. Sí, Álvaro. Le dieron más una valor a una empresaria, a un campesino de Guerrero que a una señora de las Lomas de Chapultepec. ¿Cómo es posible? Fraude. Sí, fraude, ¿no? Déjenme explicárselos. Por favor. De hecho, a mí fue al que le tocó explicarle a la secretaria, por cierto. Lo entendió perfectamente, pero lo explicó terriblemente. Ese es el problema. Sí, es verdad. Déjenme explicárselos. En una muestra, yo tengo que hacer que las 2.500 personas a las que yo entrevisté se parezcan al universo del 100% de los electores, ¿ok? Es una muestra representativa. O sea, mis 2.500 se tienen que parecer. Vamos a suponer, y me voy a un extremo, que la lista nominal dice que hay 55% de mujeres y hay 45% de hombres. Lo que me conteste una mujer vale el 55% y lo que me conteste un hombre vale el 45%. ¿Ya me explico? Claro, vamos a suponer que a mí la muestra, a la hora de encuestar, tuve un superávit de mujeres y encuesté más del 55% porque pasan los levantamientos, es una cuestión normal. Tú no vas contando 1, 2, 3 hombres, 4 de 18 años, 5 de clase media, no lo vas contando, tú tienes tu muestra y lo vas haciendo. Por eso cuando regresa la muestra, lo que haces es una cosa que se llama ponderación. Y nosotros ponderamos por muchas categorías, pero las principales fueron sexo y edad. ¿Ok? Ahora sí que, como dice el clásico, lo que la secretaria quiso decir, ¿no?, es que si un hombre de un rango de edad entre 18 y 25 años tiene un valor estadístico en la muestra distinto al que tiene una mujer de 45 a 50 años. No quiere decir que sus opiniones valgan más o valgan menos. Claro, quiere decir que su peso estadístico del total son distintos, no valen más o valen menos, su peso son distintos. Y en una muestra se pondera para que todo valga lo mismo en relación al 100%. No sé si fui muy técnico, está clarísimo. Pero... A ver, lo que queremos medir en realidad no es esta muestra, sino el universo. El universo se compone de 10 galaxias. Aunque vamos a levantar aquí estrellas, en realidad estas estrellas deben representar las galaxias porque lo que queremos leer es el universo. Tan sencillo como eso. No puedes medir el universo porque no te da la vida. Punto. Es una encuesta. No es una votación. La lista nominal es de 90 millones, imagínate. Exacto. Si levantar 2,000 cuestionarios me salieron canas en todos lados, imagínate si levanto 90 millones. Claro. No. No. Me regreso un poco, Rodrigo. Perdón. Sí, señor. Venga. Quiero que quisiera que me enfatizaras en un tema que creo que tiene que quedar muy claro con respecto a la salida del equipo de Marcelo Ebrard en ese día, porque me suena perverso que si había un acuerdo que no sé quién impulsó, pues, pero es un acuerdo en que no abandonaban el lugar para que cuando regresaras, pues no te dijeran, espérame, no puedes entrar aquí, pues este es un lugar sanitizado. Lo pongo de esta manera para el auditorio. Cuando te metes a una operación, a una sala de operaciones, se meten 4 médicos y 4 enfermeras. Y el acuerdo implícito es que la enfermera no se sale allá porque va a regresar con virus, con bichos. No, es un ambiente sanitizado completamente hermético. Es un acuerdo implícito de una sala de operaciones. Ese era el acuerdo que había ahí, en ese espacio. Entonces,
¿qué hacían afuera? ¿Por qué se salieron? ¿Y por qué se quejan cuando alguien en la entrada les dijo, espérenme, van a meter aquí virus? Claro, ese es el punto. Yo creo, por eso te digo que no se esperaban a que esa onda estuviera notariada. Yo le reconozco al Consejo Político que encabeza el gobernador Durazo y al presidente Mario Delgado que no han expuesto todo este tipo de circunstancias porque creo que el tema político siguen queriendo que Marcelo se quede. Bueno, pero de ahí a que yo permita que me digan que mi muestra fue pública y que cometí delitos y que le movía los números y que el equipo de Claudia, que no conocí más que esos días, ya sabía mi muestra y pudo operar mi sección, perdónenme, yo sí, pero yo no tengo ninguna cuestión política que perder, porque yo me dedico a hacer encuestas, ¿no? Entonces, si ellos los quieren guardar y quieren que el tema político se cuide y a ver si regresa, pues esa es su bronca. Pero ellos tienen en sus manos un papelito firmado por los 5 representantes de Marcelo desde adentro con notario público donde dicen que estaban ahí. Y les doy otro dato. Como íbamos capturando, nosotros poníamos las actas, hagan de cuenta, las de Manuel Velasco que íbamos capturando, las poníamos enfrente del representante Manuel Velasco. Las de Adán, las de Monreal, para que ellos fueran contando y vieran en mi computadora que tenía un contador, que el número que ellos tenían es el que yo estaba capturando. ¿Ok? Bueno, desde ese momento en las boletas, que todavía estaba la gente de Marcelo adentro, ya se veían los dos montoncitos, se veía el montoncito de Claudia y el montoncito de Marcelo destacando sobre los demás, pero ya se alcanzaban a ver las diferencias. Ya a los 20 minutos de que eso empezó, las 5 personas se hicieron señas, oye, ya, tú, vámonos, y se salieron del lugar. Eso es tremendo. Rodrigo, nomás pregunto esto inmediato así, ¿querían reventar el proceso? Por supuesto, hombre. Desde el día 1. A ver, no es noble. Si tú eso. vas a reventar al proceso. A ver, vamos a hacer un poco, ¿no? Subjetivos, vamos a ponerlo así. Ok. Si tú quisieras reventar el proceso, ¿por qué casas encuestadoras empezarías para no querer en el proceso? Pues a las serias, a las que llevamos 30 años en esto y a las que seguramente va a ser más difícil tumbarle las patas, ¿no? Son las 2 encuestas que son de Las Heras y Buen Día contra las que Malú y Marta Delgado desde el día de la insaculación no quisieron. O sea, básicamente dijeron, sí que se quede Géliga y que se quede en Mercaí porque son más confiables que de Las Heras y Buen Día. No estoy diciendo que no sean confiables. Estoy diciendo que no tienen los 30 años que tienen las otras 2 empresas, ni el prestigio que tienen las otras 2 empresas. Ese no es un asunto mío. Si ustedes me dicen que ya conocían Géliga, bueno, pues digo, yo, ¿qué voy a decir? O si me dicen que ya conocen a Lauro Mercado de Mercaei, bueno, yo no digo nada. Pero me parece que de Las Heras y Buen Día son empresas a prueba de todo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí querían reventar. No les quiero decir las reuniones diarias. O sea, era todo el tiempo queriendo meter el pie. No les digo que yo tuve el 95% de mis encuestadores traían un representante de Marcelo. Y cuando no estaba el de Marcelo, estaba el de Adán, ¿no? Que son, digamos, los competidores más duros que había en esta encuesta. O sea, no, iban a eso. Y a mí me quedó todavía más claro cuando se salen del proceso de captura. Y se salen porque sabían ya el desenlace, porque no pudieron frustrar, claro, reventar la encuesta, Rodrigo. Sin duda, pero a ver, yo lo que estoy argumentando es que lo sabían desde antes de empezar el ejercicio. Yo por eso hice la encuesta entre nosotros 3. ¿Quién cree que Marcelo no sabe de esto?
O sea, a ver, si me estuvieran diciendo, no, es que este es un candidato ciudadano que nunca ha estado en la política, que no ha participado en otros ejercicios de encuesta para decidir aspirantes, como ya lo hizo Marcelo, con Andrés Manuel, si me dicen que fuera eso, yo diría, bueno, pues hay que explicarle, ¿verdad? Pero, por Dios, 9 de cada 10 encuestas serias en vivienda antes de esto le daban más de 10 puntos. 10 puntos son 14 millones de votos, ¿eh? O sea, no es una diferencia. Que eso, si me permiten, esa es otra. Por favor. Es otra. Si ustedes terminan los 5 ejercicios, el que menos le da 12 puntos, el que más le da 15 puntos. Entre nosotros somos idénticos, eso es una cosa maravillosa, porque yo decía, miren, como ahorita me salga Angélica, que son 20, ¿cómo los va a explicar? ¿No? O sea, yo decía, no. Afortunadamente el ejercicio fue serio, consistente y sólido, salimos igual. Pero lo que trato de decirles es, si la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar en una encuesta, no en una elección, en una encuesta son 14 puntos en promedio, ¿qué tendría que pasar, no? Para que las inconsistencias hicieran que esa diferencia se redujera tanto como para que fuera un empate. Sí, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es brutal, hombre. Es brutal. Son muchos millones de personas. Y diría algo más. La encuesta propuesta, la firma encuestadora propuesta por Marcelo Ebrard, que es el Mercadey, pues es prácticamente idéntico el resultado al de Morena. Bueno, al de Demotecnia. Una pequeña diferencia, pero es la misma. En esa que confía Marcelo Ebrard, por eso la propuso, los resultados son exactamente los mismos. Bueno, y si ustedes ven las inconsistencias en el documento de Marcelo, que por cierto está muy bien hecho, con algunas mentirillas ahí, por ejemplo, en la de mi caso, ¿no? Sí. Porque no estuvo el representante de Marcelo conmigo porque llegó 20 minutos tarde. Y había un acuerdo que en cuanto nosotros tuviéramos al coordinador de Morena y un representante, nos podíamos arrancar. ¿Ok? El de él llegó 20 minutos tarde y nos quiso alcanzar en la sierra de Guerrero, de Oaxaca, perdón, no se pudo, no nos pudo alcanzar. Bueno, esas inconsistencias, déjenme decirles que parece que el que más inconsistencias tiene es su encuestadora. O sea, no es doloso, pues. No, quiero decir, son inconsistencias propias de un levantamiento, porque lo único que me falta es que me digan que las inconsistencias de Mercadey también fueron a propósito y fueron con un tema operativo y con ganas de jorobar. Bueno, pues entonces sí, ya estamos paranoicos, pues, ¿no? Híjole, mano, pues es muy lamentable porque es muy perverso. O sea, salirse a sabiendas de que vas a regresar y te van a detener en la puerta por esta situación. Dímelo tú. Pero además, insisto, ustedes también llevan varios kilómetros en esto. Se les nota. Sobre todo Álvaro. Sí. Pero déjenme decirles una cosa. Cuando él desde el principio empezó y dijo que no sea 9 preguntas, que sea una, se le dio. Que haya 7 representantes, un representante de cada quien, era para que las casas encuestadoras hubiéramos dicho no se puede, se le dio. Que la boleta sea circular, y yo decía, puta, ¿qué desmoder va a ser si esto es una boleta circular? Que la pregunta vaya en medio, se le dio todo, o sea, su tema fue desde el principio, tiremos a De las Heras y tiremos a Buendía. Rodrigo, le impuso condiciones al presidente de México, o sea, el presidente de México explicó públicamente la última vez que habló sobre el tema que él personalmente amoldó las condiciones, personalmente las amoldó para que no hubiera queja de Marcelo.
Bueno, yo en una discusión ya por ahí de las 2, 3 de la mañana, acalorada, ¿no? Ya en estas dimes y diretes, yo les dije, abusado, de que se estén quejando porque están escupiendo. O sea, esta queja es escupir para arriba, ¿eh? O sea, este no es un tema contra las encuestadoras, y no es un tema contra Claudia, y no es un tema contra Mario, y no es un tema contra Durazo, ¿eh? De lo que ustedes se están quejando es de allá arriba, así que más vale que traigan paraguas, ¿eh? Porque esa es la verdad. Marcelo sabía que iba a perder y por eso ha tomado estas inconsistencias como coartada para romper. Yo habría que verlo, pero miren, una de las, yo no, se los dije a ustedes la vez pasada, y yo no estoy de acuerdo en que los aspirantes, los candidatos a una gubernatura o a cualquier puesto de elección popular, menos la del presidente, se decidan por encuesta. A ver, no necesariamente la opinión pública es todo. Yo siempre pongo el ejemplo de Poncio Pilatos, fue el primero que hizo una encuesta de aspirantes y llegó con la opinión pública y le dijo, ¿a quién quieren de candidato? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todavía se arrepiente de haberle hecho caso a las encuestas, ¿no? O sea, no sé si me explico, las encuestas no necesariamente son el mejor instrumento para escoger, pero sí tienen una ventaja, que yo creo, si me permiten, que fue la sorpresa de Marcelo, y fueron esos 15 puntos. Yo creo que después de lo que ocurrió hoy en las redes, Marcelo creyó que podía acercar la ventaja a un dígito, y ya en un dígito en esa encuesta, ahí nos peleamos y le damos y tal, empate técnico, no se dice, se repite, la cambiamos y en la mesa. O sea, yo creo que él sabía que no le iba a dar para ganar la encuesta, pero creo que él sabía que sí podía en algún momento acercar esa diferencia a un dígito, y en eso, dentro de un dígito, con una encuesta que tiene 3% de error estadístico, los márgenes, te vas a 6 puntos, peleas un par y ya estamos en los límites y se tiene que repetir, ¿no? Al final fue un ejercicio exitoso para Morena, salvo por la inconformidad de Marcelo, pero los otros aspirantes es que también los ubicó, Álvaro. Por eso te digo, la única ventaja de este ejercicio que se haga así es los ubica. Perdónenme que lo voy a decir con todo el respeto posible. No es lo mismo las ganas que traía la cartita Santa Claus, que traía Monreal antes de conocer su 5% y último lugar de la encuesta, ¿no? A que cuando ya vio y le dijeron, oye, hermano, en las 5 encuestas con trabajo llegaste al 5%, hermano. No, pues su cartita ya le fue tachando números. O sea, esta encuesta lo que sí hizo es ubicar a cada quien en el lugar en el que está. Y eso me parece a mí que abarató la negociación con muchos que se veían sorprendidos de los resultados, ¿no? Y ubicó a cada quien en su lugar. Tal cual. Híjole, pues sí es muy revelador lo que dice Rodrigo, porque es el primer testimonio como tal desde adentro. Y efectivamente, o sea, como tú no tienes ese compromiso político que sí tienen, digamos, Mario Delgado, y se entiende pues que lo tengan, de tratar de conservarlos, de que no se vayan heridos, de que no se vayan lastimados, se entiende, o que no se vayan en lo absoluto, y se entiende, pues el otro también estás en tu derecho de decir, oigan, pasó así porque aquí me están acusando a mí también de esto, no solamente a mí, pues, pero estoy embarrado entre estos y no, aquí están estas cosas. Oye, ¿no? A mí una persona de Marcelo muy grosero, muy lépero, en el momento en el que yo agarro la urna, ¿no? Porque todas las boletas estaban en una urna y yo, Rodrigo Galván, la cargo y la voy a poner en una silla para abrirla y empezar a sacar las boletas y empezar a capturar.
y el tipo me grita, ¿no? Desde donde estaba sentado, este cuate que sé que se llama Esteban, ¿no? Que era representante Marcelo, le voltea y dice, a la vista de todos. Y entonces me volteo y le digo, pues párese, ¿no? Y me dice, y me contesta, respeto. No, le respeto a usted, porque usted me está acusando a mí de que estoy de tramposo. Y eso no se vale, no se lo permito a nadie. Y si tiene usted pruebas, de una vez, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Entonces, yo sí no voy a permitir que corra una carta por todo el país diciendo que las casas encuestadoras cometimos inconsistencias de forma política para favorecer a uno de los aspirantes. Perdónenme, yo sí no lo voy a permitir. Tal cual. Rodrigo Galván, director de las eras de Motecnia, pues muchas gracias por este testimonio documentado sobre lo que aconteció con este proceso inédito, efectivamente, y en efecto, pues tú tienes tu prestigio, tienes que cuidarlo, porque finalmente ese es tu negocio, y si tú acreditas con el trabajo cotidiano que eres una firma profesional, pues no es admisible que gratuitamente te hagan imputaciones políticas. Ahora, obviamente vamos a seguir muy pendientes también de las mediciones que tú vas a seguir haciendo en el país. Correcto, porque además, como bien lo dices, de eso vivo, ¿no? Como Sí. decía el otro día Jorge Buendía, decía el otro día en un programa que nos invitaron ahí, y Jorge Buendía decía, mira, es que esto de las encuestas es muy caro, a lo mejor convendría pues intentar que cada uno probara las elecciones primarias. Espérate, hermano, nos estamos poniendo de moda, danos tantita chance, hombre, es negocio de encuestas, ya nos salió, ya la quieres acabar, oye, espérate tantito, pues es un negocio. Bueno, pues, se vale. Oye, la otra es una encuesta y luego irse a unas primarias y luego irse a una segunda encuesta con los punteros, que también podría ser un ejercicio interesante. Es decir, después de una primera encuesta, te brincas a los punteros si no es que es tan contundente. Sí necesitaría un montón de reglas políticas para poder determinar cuál de los dos, pues, ¿no? Que fuera muy contundente el porcentaje, etcétera, etcétera. Rodrigo, muchas gracias. Pues arroja mucha luz lo que acabas de narrar esta noche aquí en Los Periodistas. Mucha luz. No, qué bueno, y gracias por el espacio, porque me parece que es importante también tener la visión de nosotros. Pues sí, casi 50,000 usuarios en vivo te han escuchado aquí en este espacio y como siempre, pues esta es tu casa, Rodrigo, y pues una vez más, gracias. Gracias a ustedes, y va a ser un año de mucha acción y aquí estoy para lo que necesiten. Gracias. Muy buenas noches. Un abrazo muy grande. Gracias.